se tenía que diseñar una política pública. En ese sentido, cuando todavía no hay recursos para diseñar la política pública, lo que sugerimos es hacer un diagnóstico de la problemática social que está en la etapa cero, E0, que ven en esta diapositiva. Después era, pues ya que existe la política pública, pues entonces ya hacer una evaluación de diseño y si la política es suficientemente importante o con recursos, se podría hacer un levantamiento de la línea basal. Y si no, empezar a generar registros administrativos que fueran diseñando información para hacer evaluaciones, pero sobre todo también para monitorear. Después, en las diferentes etapas, una evaluación de consistencia de resultados, que la idea es medir la orientación del nivel de orientación de resultados que tienen los programas y luego las evaluaciones de procesos y evaluaciones de impacto. Si se fijan del lado derecho, hay unos cuadros que están largos, que es la evaluación específica de desempeño, las fichas de monitoreo de evaluación y el seguimiento a recomendaciones. Y es porque esos tres tipos de ejercicios se pueden hacer a la par que los otros ejercicios. Pero no solo eso, porque estos tres tipos de ejercicios pueden ser escalables a un gran número de programas a diferencia de los otros tipos de evaluación. En ese sentido, la que sigue, los tipos de evaluación que tenemos en México y que de nuevo responden a los tipos de preguntas que queremos hacer son varios. Pero aquí me quiero hacer hincapié en uno que son las evaluaciones estratégicas. Las evaluaciones estratégicas, a diferencia de las demás evaluaciones que ustedes ven en la pantalla, el sujeto de evaluación no es el programa, sino es la política o el conjunto de programas que se realizan para atender cierta problemática. En ese sentido, esta evaluación, por supuesto, es una evaluación subgéneris, se hace específica para cada sujeto de evaluación que queremos hacer y sin duda son las más retadoras porque requieren una aproximación metodológica en la mayoría de las veces completamente mixta, o sea, cuantitativa y cualitativa. En algunos casos, es más, hemos visto que dado el tipo de información solo ha podido ser cualitativa, pero nos ha ayudado a entender el bosque y no solo los árboles. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de los retos técnicos, que como verán eran muchos, también teníamos que definir el proceso operativo de evaluación. Y esto me parece fundamental porque creemos, o por lo menos al principio cuando nosotros iniciamos hace mucho tiempo esto, parecería que la evaluación nada más era tener a un equipo experto de evaluación, darles un tema y que ellos hicieran la evaluación. Y tiene que ver mucho más, tiene que ver con que quien supervisa y coordina la evaluación defina claramente cuál es el objetivo de la evaluación, cuáles son las preguntas de investigación, cuál es la posible metodología que se puede utilizar y supervisar todo el tiempo a los equipos de evaluación. ¿Por qué? Porque sin duda tienen incentivos diferentes que los que puede tener los responsables de los programas y el gobierno. Entonces, nos pareció que teníamos que tener, y a la fecha estamos divididos así, dos tipos de procesos, los procesos homogéneos y los procesos no homogéneos, que como su nombre lo indican, refiere a características comunes entre el tipo de evaluación y el proceso y a características particulares, ¿no? Para los primeros, la que sigue, por favor, ya tenemos una fase, un proceso muy claro. El primero tiene que ver con planeación, definición del universo de evaluación, que quiere decir cuáles son los programas que vamos a evaluar, el desarrollo de modelos de términos de referencia. Efectivamente son modelos únicos de términos de referencia porque queremos comparar entre los programas y desarrollo de plataformas informáticas para generar los tipos de evaluación. ¿Por qué? Porque si queremos tener una gran escala de programas, de evaluaciones, necesitamos aplicaciones informáticas. En México, generalmente en estos procesos homogéneos, al año evaluamos aproximadamente 150 programas. La segunda fase era la contratación, porque también tenemos claro que no todos los evaluadores, que más bien, una de las principales características que tienen que tener los evaluadores, desde mi punto de vista, la más importante, es ser experto en la temática evaluar.
Eso es lo más importante. La segunda, por supuesto, ser experto en el tipo de metodología. En ese sentido, la contratación que hacemos desde Coneval, porque Coneval es una institución relativamente pequeña, o sea, todas estas acciones las hacemos para todo el país y los estados, un grupo de 30 personas. Contratamos, por supuesto, equipos de investigación que permiten, pero, por supuesto, siempre van con la supervisión de Coneval. Y la fase 3 es con los evaluados y los usuarios potenciales de la evaluación. Y miren que hago la diferencia porque no necesariamente los evaluados, en todos los casos, pueden ser los mismos usuarios de evaluación. Y en ese sentido, obviamente, capacitamos a las unidades responsables de los programas, a las unidades de evaluación en las propias ministerios o dependencias, a los evaluadores expertos, vemos cómo se va a hacer el proceso de recolección de información. Hay en todas las evaluaciones reuniones de retroalimentación. Lo mínimo que hay en cualquier tipo de evaluación, no importa el tipo, son al menos 3 reuniones, ¿no? Y al final del proceso, obviamente le pedimos al evaluado que opine sobre la evaluación, sobre cosas que considere que no se hayan retomado en la evaluación, sobre el equipo evaluador y también sobre Coneval, de cómo manejó el proceso. Y después estas evaluaciones se publican. Para el caso de procesos no homogéneos, lo que sigue, no me voy a detener mucho, obviamente es como que una evaluación mucho más tradicional que tiene que ver identificar las necesidades, definir las preguntas, realizar los términos de referencia y hacer el mismo proceso que les acabo de decir. Respecto a los retos de planeación, y nos vamos a 2 diapositivas adelante, tiene que ver de nuevo de cómo utilizar, qué instrumento utilizar para la planeación. Y aquí, como les dije, ni siquiera me voy a detener, utilizamos la matriz de marco lógico. ¿Y por qué la utilizamos? Claramente, pues por las experiencias tan enriquecedoras que tuvieron los colegas de Chile y también los colegas de Colombia. Entonces México decidió retomar eso. Por último, ¿qué hemos logrado aquí al enfrentar estos retos y cómo vamos? Sin duda es sensibilizar que la evaluación es una herramienta que sirve, que a nadie nos gusta, pero que sirve para mejorar la toma de decisiones, para mejorar los programas y para la rendición de cuentas. El gran logro, me parece, que tiene México es la institucionalización del ejercicio de evaluación. O sea, aquí sin duda ya tenemos un marco normativo muy claro que incluye a todas las dependencias y actores para que se hagan evaluaciones. 3, que ya tenemos definido un sistema claro de monitoreo y evaluación y que este sistema está orientado a mejorar la política pública, que se usen las evaluaciones. En términos de numeralia, la que sigue, ¿cuántas evaluaciones hemos hecho? El Coneval es una institución relativamente joven, entonces empezamos a trabajar desde 2007 y a 2014 hemos, ya con las de 2015, bueno, pues ya superamos las 1,700 evaluaciones y a pesar de que esto podría ser una buena noticia, la gran pregunta que nosotros nos hicimos es, no importa cuántas evaluaciones hagamos, es, ¿estas evaluaciones se han usado? Entonces nos dimos a la tarea de medir los resultados de estas evaluaciones. Y lo que hicimos, la que sigue por favor, es ver a partir de la evaluación cuántas acciones han realizado los programas y que han cumplido para mejorar. Y los dividimos en varias categorías: corregir actividades o procesos, modificar apoyos, reorientar sustancialmente, adicionar, reubicar o suspender el programa. Y aquí algo que quisiera hacer notar es que en México, y desde mi punto de vista es muy afortunado, las recomendaciones y hallazgos de las evaluaciones no son vinculatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que los evaluados no están obligados a utilizar la evaluación. Y aún así, como ven en su pantalla, vemos que la utilizan. Y esto tiene que ver con acciones que hacemos desde el Coneval, con sensibilizar y capacitar permanentemente a todos los usuarios de las evaluaciones en que le apuesten al ejercicio de evaluación porque rinde frutos.
En términos de toma de decisiones, ¿qué hemos hecho para mejorar? ¿Cómo hemos usado la evaluación? La que sigue. Anualmente, a partir de todas las evaluaciones, generamos una valoración o resumen del desempeño de los programas que principalmente lo hace la Secretaría, lo usa la Secretaría de Hacienda para decisiones presupuestales, en donde se va notando la evolución de los programas y cómo van mejorando en diferentes categorías. Asimismo, la ficha de monitoreo y evaluación es una evaluación que se hace en una hoja, los dos lados, o sea, 2 páginas en donde se resume cuáles son los avances y el desempeño de los programas en este año. Esta ficha de monitoreo se hace anualmente en promedio para 200 programas, por lo cual es posible comparar. Y por último, ¿qué hemos hecho también para los usuarios mucho más estratégicos? Cada 2 años generamos un informe, que es el informe de la política de desarrollo social, la que sigue, en donde a partir del cúmulo total de evaluaciones podemos hacer, y de la medición de pobreza, podemos hacer un análisis sobre el acceso efectivo a los derechos sociales, sobre la evaluación de la política de desarrollo social, presentando avances y retos, y sobre la estrategia principal de esta administración, que en este caso es la Cruzada Nacional. ¿Qué retos mantenemos? Y con esto termino, la que sigue. Uno era medir las prioridades nacionales. Afortunadamente este año, y vamos terminando, hicimos una evaluación de los programas sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo que nos han dado, entonces ese reto, digamos, ya lo estamos atendiendo. La segunda es pues que hay una vinculación más estrecha entre los resultados de evaluación y problemáticas no sociales y el proceso de evaluación. Y esto tiene que ver, seguir explorando maneras de cómo usar la evaluación, ¿no? Creación de sistemas de monitoreo y evaluación en entidades federativas. México es una república federal, entonces cada estado, que aquí hay 32, tiene un gobernador que es soberano. Entonces estamos buscando que cada estado tenga un sistema de monitoreo y evaluación que sea homogéneo y comparable al federal. Expansión de la oferta de evaluación de evaluadores de calidad. Sin duda el ejercicio de evaluación de manera sistemática es generalmente nuevo. Apenas vamos a cumplir 10 años. Y en ese sentido, pues tener mejores evaluadores, un mercado de oferentes de evaluación mucho más robusto, más variado, de mejor calidad, es algo que nos importa mucho y que sigue siendo un reto. Y la otra que también no queremos echar a las ciudades, a pesar de que tenemos ya muchos tipos de metodologías, sí creemos que debemos de seguir trabajando en diseñar mejores metodologías para evaluar problemáticas de varios sectores, ¿no? Algo que nos ha dado toda esta información es tener una mayor comprensión de las diferentes problemáticas y cómo interactúan los diferentes sectores. En ese sentido, estamos trabajando en ese tema. Y solo me quedo con este último reto, y el reto es que al final, y así empecé, es que a nadie nos gusta evaluarnos. Por eso es muy importante, un reto sigue siendo seguir sensibilizando de manera permanente a los evaluados, a los usuarios de evaluación y a los propios coordinadores de evaluación, por qué es importante evaluar. Y aunque sea un ejercicio que no nos guste, vale la pena apostarle a este ejercicio. Gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, como ya lo comentaste y lo explicaste de manera muy clara y precisa, pues en México se transitó no solo por un proceso histórico, sino también por un proceso institucional que dio paso a un contexto de pluralidad política. Eso también generó un nuevo enfoque de programas de política social que estableció las bases, como ya lo bien explicaste, para el actual sistema de monitoreo y evaluación, que me atrevería a decir que junto con el de Colombia y Chile son los más desarrollados de la región. También me pareció muy interesante cómo planteaste, dentro de los retos de la política de evaluación, la necesidad de crear instituciones de evaluación a nivel subnacional, con todas las dificultades que eso implica, y digamos, la exigencia para evaluar problemáticas intersectoriales y multidimensionales, y no únicamente los programas sociales que vienen de un solo ministerio.
Bueno, ahora pasamos, ya estamos recibiendo varias preguntas que estamos recopilando para la sesión de preguntas y respuestas que vendrá después de la presentación de Anne. Anne, ¿nos escuchas? Sí, sí, hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, ya, perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Anne Bo. Soy vicedirectora de ejecutiva de JPAL-LAC, que es la oficina para Latinoamérica y el Caribe de JPAL, el Poverty Action Lab. Y hoy día les quiero hablar de como otra cara de lo que es este intento de institucionalizar los procesos de evaluación, que es cómo podemos institucionalizar los procesos de innovación de la política pública. Si me permiten, no voy a poner la cámara porque tengo problemas de conexión, así que si todos me escuchan bien así, lo voy a mantener sin cámara. Entonces, hoy les quiero hablar de un modelo que hemos intentado impulsar en la región, en los países de América Latina donde trabaja JPAL, que son los EdLabs, los laboratorios de programas basados en evidencia. Siguiente. Adelante. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. ¿Para siguiente? Oh, ya, perdón. ¿Pueden volver una atrás a la segunda, por favor? Que parece que tengo un delay. La segunda lámina, por favor. Entonces, ¿cómo surge esta pregunta de por qué, anterior, la segunda lámina? ¿Cómo surge esta pregunta de institucionalizar los procesos de innovación para la generación de evidencia? Bueno, primero porque nos dimos cuenta, trabajando en la región, que muchas veces, bueno, los gobiernos están dispuestos a integrar la evidencia rigurosa en sus procesos de toma de decisión, pero no saben cómo hacerlo. No está claro cuál es el proceso, y eso como uno de los retos que mencionó Tania, de cómo se incorpora esta evidencia rigurosa, cómo se usa esa evidencia para los procesos de toma de decisión. ¿Cómo hacemos también que los ciclos de aprendizaje sean más alineados con también los ciclos de toma de decisión política? Y un poco también identificamos el reto de justamente crear una cultura de evaluación para aprender. Obviamente está bastante claro el rol de la evaluación en términos de rendición de cuenta, de transparencia, pero todavía cuesta a que la evaluación se vea como un instrumento de aprendizaje y de innovación. No es tan claro tampoco cómo estructurar esos procesos de innovación de la política pública, cómo generar capacidades para hacerlo y también cómo podemos provisionar recursos para que esto suceda. La siguiente, por favor. Entonces, una de las preguntas que tenemos es justamente, ¿dónde tenemos que empujar esta institucionalización de la innovación y de la generación de evidencia? Si miramos este gráfico que muestra cómo ha evolucionado en la región el gasto social en proporción al PIB o al gasto público total en las dos últimas décadas, vemos que efectivamente hay un aumento, un incremento significativo del gasto social y finalmente que los gobiernos son los actores principales en temas de reducción de pobreza en la región. Tienen la capacidad y los recursos para innovar y para escalar intervenciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos generar estos espacios dentro de los gobiernos? Entonces, bueno, una posibilidad y a través de instituciones como lo son Coneval, y es obviamente un caso de escuela, nosotros nos hemos enfocado más en, a través de esos laboratorios, en dentro de los ministerios, cómo podemos crear ciclos de aprendizaje que permiten innovar permanentemente en algunas temáticas en específico.
Y la siguiente, por favor. La idea que está detrás, que un poco la filosofía de J-PAL en ese sentido, es que nosotros pensamos que el impacto se logra con buenas ideas y con conocimiento. Buenas ideas, es decir, son programas sociales innovadores, ideas que se proponen cambiar el statu quo. El conocimiento es decir, la evidencia de calidad sobre las intervenciones que funcionan y las que no. Y cuando hablamos de evidencia, específicamente aquí nos enfocamos en evidencia causal, evidencia de impacto. Y en el caso que ya existe la evidencia, lo que trata de hacer J-PAL es como juntar esta evidencia, sistematizarla y hacerla más disponible y entendible para los que las usan, los gobiernos en particular, los que implementan programas. Y si es que no existe esta evidencia, queremos ayudar a estas organizaciones, que son las que generan ideas innovadoras, a que crean su propia cultura de aprendizaje, evaluando rigurosamente sus intervenciones. Y como J-PAL lo hace, a través de experimentos aleatorizados. Y de esta forma lograremos generar un real impacto, un cambio sustantivo en la vida de las personas. Siguiente. Entonces, la estrategia de J-PAL es promover un proceso de institucionalización mediante el cual apoyamos a la institución de gobierno a establecer un ciclo de aprendizaje que sea sostenible en el tiempo y que permite diseñar programas informados por evidencia y escalar lo que funciona. Entonces, aquí podemos ver tres grandes etapas de este ciclo de aprendizaje. La primera, voy a ir explicando de a poco, la primera es una etapa de diagnóstico, ¿no? que corresponde a los dos primeros círculos. Y entonces, ¿en qué consiste ese diagnóstico? En identificar las problemáticas más relevantes y ideas que pueden resolver esos problemas sociales relevantes y que presentan oportunidades de aprendizaje. En paralelo, lo que se hace es revisar la literatura y la evidencia existente de otros contextos y ver cómo esos aprendizajes serían replicables en el contexto en el cual estábamos trabajando. Después viene las etapas siguientes del círculo, que es de evaluación, y ahí tenemos primero entonces el diseño de estas innovaciones, de esos programas innovadores para responder esas preguntas específicas. Lo interesante aquí es que la evaluación se diseña ex ante, al mismo tiempo que estas innovaciones, para asegurar que lo podamos evaluar de manera rigurosa. Después se implementan los pilotos y se hace el análisis y se presentan los resultados provenientes de la evaluación. Y en una tercera etapa, más bien de gestión del aprendizaje, usamos los resultados para extraer lecciones de política pública. Estas lecciones se difunden interna y externamente en lecciones para el gobierno, pero no solo los gobiernos locales, sino que pueden ser para instituciones que enfrentan las mismas problemáticas. Y en base a este aprendizaje, si es que la intervención es muy exitosa, se expande y se escala para ser como política nacional o regional, digamos, y si no, se rediseña. Entonces, esta es la estrategia de J-PAL para promover este círculo de aprendizaje. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos tratado de promover estos modelos a través de estos EBLabs, perdón, disculpen, que diría que J-PAL ha enfocado gran parte de su energía los 2 últimos años para pensar en cómo podemos crear estos laboratorios. Entonces, hubo un primero que fue el que nos sirve un poco de modelo para replicar en la región. El primero fue el Minedular, en el Ministerio de Educación de Perú, que trabajamos también J-PAL en colaboración con IPA, Innovations for Poverty Action. Pero también estamos trabajando en toda la región para desarrollar este tipo de modelo. Entonces tenemos una alianza con el
la División de Innovación del Ministerio de Economía de Chile, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables en Perú, con Prospera, para ver cómo se articulan los programas de transferencia condicionada con otras intervenciones, en Sinergia, en Colombia, y en Brasil en el Ministerio de Medio Ambiente para identificar soluciones innovadoras para reducir la deforestación y para hacer un mejor uso de los recursos naturales, y en temas de prevención de crimen en Río con el Instituto de Seguridad Pública. Estos son los modelos los modelos de institucionalización que estamos tratando de desarrollar, creando esos labs. Entonces voy a entrar un poquito más en el detalle en el ejemplo de Minedulam, porque creo que fue un poco el ejemplo emblemático que nos sirve de molde para diseñar estos otros modelos en otros países. Siguiente. Entonces, ¿qué es el Minedulam? Es un laboratorio que busca justamente institucionalizar los procesos de innovación y aprendizaje a través de la generación de evidencia de calidad y sistemática sobre intervenciones enfocadas a políticas educativas, en particular problemas más urgentes que tienen que ver con matrícula, asistencia escolar, aprendizaje y gestión educativa. Entonces, siguiente. ¿Cuáles son las características de estas intervenciones que pasaron por el Minedulam? Primero, tienen que abordar desafíos urgentes. Entonces, hay una fase importante de definición de prioridades y estratégicas y de identificar esos problemas más urgentes, que son los que cité, de aprendizaje, de gestión escolar y de matrícula. También tienen que ser intervenciones nuevas o cambios propuestos a programas existentes. Otro punto interesante, que es a su vez una oportunidad y un desafío también, es que tratamos de identificar intervenciones baratas, de bajo costo y que sean fácilmente escalables. Entonces, no funciona para cualquier tipo de intervención. En este caso. Son las que son de bajo costo, típicamente las que tienen que ver con entrega de información, con economía comportamental, por ejemplo. Y finalmente también otra característica es que buscamos responder preguntas de alta relevancia no solo para el contexto del organismo implementador, sino también de responder preguntas de interés general y generar un poco esos bienes públicos que podían servir para otras instituciones que enfrentan los mismos problemas en otro contexto. Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona un poco el Minedulam? Bueno, primero está ubicado en la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación. Entonces, es una organización que está dentro del Ministerio de Educación. Y entonces está compuesto tiene un directorio científico, que en este caso son 3 académicos afiliados a JPAL, Sebastián Galliani, Francisco Gallego y Christopher Nilsson. Y entonces, anualmente, lo que hace el Minedulam con la asesoría del directorio es que lidera la identificación y priorización de problemáticas a ser abordadas. Y eso lo puede hacer mediante 3 mecanismos. Puede ser o por solicitud de alguna dirección o unidad orgánica del ministerio que tiene una idea innovadora que quisiera testear. Puede ser también por solicitud del despacho ministerial para atender un problema definido como prioritario, y también puede ser por iniciativa de un investigador o de una instancia académica que se encuentre obviamente alineada con la problemática. Entonces, la priorización de las innovaciones que se van a trabajar por Minedulam está a cargo del secretario de Planificación Estratégica y Seguimiento, y se hace en una base anual.
Entonces, aquí lo que vemos es que la vinculación entre el Minedulam y la academia es central, en la medida en que el Ministerio no solo garantiza altos estándares de calidad en la evaluación, sino que también estamos intentando responder temas que están a la frontera del conocimiento, que están en la vanguardia, no solo localmente, sino que también regionalmente y globalmente. Siguiente, entonces les voy a dar un ejemplo de una de las innovaciones que se está pilotando y evaluando, que tiene que ver con un problema que se había identificado como prioritario, que es que a pesar de los avances en cobertura y en calidad de los servicios de educación, todavía persisten tasas muy altas de deserción. Entonces, en Perú, la tasa de matrícula en la educación básica es relativamente alta, 92%, y la deserción es baja, menos de 1%, pero en la educación secundaria hay baja la matrícula a 83% y además hay una tasa de deserción del 8%. Y, por ejemplo, entre 2014 y 2015, aproximadamente cerca de 180.000 estudiantes desertaron la educación secundaria. Y además, más en sectores rurales que en sectores urbanos. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cuál es la idea que se conversó para enfrentar ese problema? Como la idea que obviamente era bastante costo efectiva era que la hipótesis era que se podían disminuir esas tasas de deserción tratando de enfrentar las fallas de información que existían. Y ahí ya existía evidencia sobre el hecho de que entregar información sobre los retornos de la educación podía aumentar la matrícula. Había dos ejemplos emblemáticos, uno en República Dominicana, donde una intervención que proporciona información sobre el retorno de la educación monetario y en términos monetario y no monetario, aumentó en 0,2 años adicionales la escolaridad en los 4 años siguientes, entonces fue un impacto muy importante. Y en Chile también había evidencia de que proporcionar información sobre cómo el esfuerzo y mejores notas aumentan el acceso a becas de estudio. Y entonces proporcionar esa información disminuyó el ausentismo en el mes siguiente en un 12%, e incrementó también la matrícula en clases preparatorias para entrar en la universidad en un 10%. Entonces ya existía esa evidencia y muy barata, muy costo efectiva, y la pregunta era cómo eso se podía pilotear y replicar y expandir en Perú. Siguiente, por favor. Entonces, hay una de las intervenciones que fue testeada a través del Minedulam, es el programa Decidiendo para un Futuro Mejor, que se aplicó en una muestra de 2.500 escuelas y que consistía básicamente en entregar tanto a estudiantes como a padres información sobre los retornos monetarios y no monetarios de terminar la educación secundaria y también de las oportunidades que existían para continuar en la educación superior. Entonces ahí se hicieron, como se están todavía piloteando, dos experimentos. Siguiente, por favor. Un primero que es un tratamiento video. Entonces, de hecho, fue interesante porque esta misma intervención también se implementó en República Dominicana. ¿Y en qué consistía? Era como mostrarnos videos a los alumnos durante las clases, en la sala de clase, y el formato era como una telenovela que entregaba distintos tipos de mensajes. Entonces, hay algunos que muestran los retornos económicos de la educación, otros videos más el retorno social, es decir, sin mencionar el aumento en sueldo, por ejemplo, las oportunidades para seguir estudios superiores y el retorno por área de educación superior, por ejemplo, en universidad versus
educación superior técnica, por ejemplo. Entonces, esa fue la primera que se aplicó a una muestra muy grande de más de mil escuelas. Y el segundo experimento, la segunda, por favor, la siguiente, era como un tratamiento más intensivos en un grupo un poquito más pequeño de escuelas. A través de un aplicativo se mostraba también a los estudiantes y a los padres en casa como los retornos de la educación también, oportunidades para financiar los estudios y distintas opciones para seguir en la educación superior. Y eso, bueno, tenía también una encuesta en profundidad y en esta evaluación se estudia el efecto de la información en percepciones, principalmente, y no solo de los estudiantes, sino que de los padres, y los planes de largo plazo. Entonces, todavía no estamos lamentablemente con resultados para poder mostrarlo, porque todavía está en la fase de implementación y de evaluación, pero para concluir un poco lo que le quiero mostrar a través de este ejemplo, siguiente por favor, es cómo una pequeña inversión para promover la innovación puede tener un alto potencial para expandir y alcanzar a millones de estudiantes. Entonces, esto es la forma en que evidencia rigurosa, una buena idea y evidencia rigurosa sobre esta buena idea permite llegar a un impacto de gran escala. Eso es el modelo que busca replicar estos laboratorios de evidencia. Entonces, ¿y cómo se implementan? Siguiente, por favor. ¿Cómo se implementan en la práctica? Entonces, ahí JPAL con sus partners, que dependen en cada país, funciona más bien como un facilitador y trabajan en un esquema de asesoría técnica. Ahí hay distintas actividades dentro de esa asistencia técnica, mucho desarrollo de capacidades, hacemos distintos talleres, tanto con los equipos del Ministerio de Educación, en el caso de Minedulam, como en las unidades implementadoras de programa. Incubamos las ideas y de hecho en el mapa que les mostré, todavía la mayoría de las intervenciones están en esa etapa de incubación, donde identificamos cuál es la oportunidad, cuáles son las preguntas que se quieren testear, cuál sería el diseño de la intervención y de la evaluación, antes de su evaluación, usando justamente diseño experimental, y también generamos los instrumentos para que esto sea replicable en el tiempo y de a poco también para que JPAL, o sea, que las instituciones se apropien de estos laboratorios y que obviamente el rol de JPAL vaya disminuyendo de a poco. Entonces, para terminar, entonces eso es el modelo que ha empujado JPAL, es JPAL y Innovation for Poverty en este caso, es justamente de permitir que políticas públicas estén informadas por evidencia científica, por evidencia rigurosa, a través de un proceso de aprendizaje que sea sostenible en el tiempo. Y ahí déjenme terminar con algunos retos también que estamos enfrentando y obviamente los próximos meses y años nos va a permitir afinar un poquito este modelo. Primero es que obviamente, y yo creo que eso es uno de los retos de tener estas instituciones dentro de los gobiernos y no tan autónomo como lo puede ser Coneval, por ejemplo, tiene que ver con el contexto político. O sea, un ejemplo claro fue en Brasil los últimos meses, cuando hemos empezado a empujar este ERLAB dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Todos los champions que querían empujar esa idea, obviamente hubo un cambio fuerte de gobierno y nuestros champions no se mantuvieron. Entonces, construir institucionalidad sin tener esos champions es un reto. Entonces, tiene que ser en contexto donde existen esos champions. También uno de los desafíos, como ya lo mencioné, es que no funciona para cualquier tipo de intervenciones. Estamos buscando intervenciones que
efectivamente sean cortas y en las cuales podamos observar un impacto en el relativamente corto plazo para que pueda ser incorporado en el ciclo de la toma de decisión. Entonces, hay muchas políticas públicas que son de largo plazo, que son mucho más difíciles de incluir en este ciclo. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con educación preescolar, donde queremos observar efectos de largo plazo, obviamente va a ser más difícil. También uno de los datos, uno de los retos, perdón, es el acceso a datos de calidad, porque obviamente lo que lo hizo muy atractivo en el contexto peruano es que había muy buenos datos administrativos del Ministerio de Educación, y obviamente mientras más mejores datos administrativos, menos costoso, obviamente, las evaluaciones mismas de estas intervenciones. Y finalmente también el desafío, y es un poco el trabajo de J-PAL en el mundo también, es ver cómo evidencias de otro contexto pueden informar decisiones locales. Y yo creo que eso es un gran reto, y la razón principal es que todavía hay muy poca evidencia rigurosa en temas de programas sociales. Si comparamos con las ciencias, la medicina, por ejemplo, las ciencias naturales, donde obviamente cientos de mil de evaluaciones de ese tipo, todavía estamos en el principio de ese gran movimiento de generación de evidencia rigurosa. Entonces, eso todavía es un reto, y hay muchos temas en los cuales se quiere innovar donde existe poca evidencia. Entonces, eso un poco para darle una primera vista de lo que es el modelo de institucionalización que ha empujado J-PAL en la región. Y bueno, estoy disponible también para escuchar sus preguntas y tratar de responderlas. Muchas gracias. Gracias, Anne. De la misma manera, muy relevante tu presentación al hablar de la importancia del impacto positivo y la necesidad de poder evaluarlo para así optimizar los resultados en cualquier programa. Y por supuesto, súper interesante lo que ofrece J-PAL con los EdLabs, que ya explicaste muy bien, los cuales se están convirtiendo en un proceso, digamos, pionero que institucionaliza la innovación en las intervenciones públicas. Y muy interesante el caso de MinEduLab. Ahora vamos a pasar, hemos recibido muchas preguntas, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por cuestión de tiempo, que ya vamos un poco atrasados, va a ser imposible responder a todas ellas, pero trataremos de sintetizar las que reúnen las principales dudas. Por ejemplo, hay una para ti, Tania, viene de Perú, que dice que considerando la debilidad institucional de algunos gobiernos locales, ¿qué se puede hacer para transversalizar el proceso de evaluación a todos los niveles de gobierno? Ay, muchas gracias por la pregunta, es muy relevante. Yo creo que en principio, efectivamente, la estrategia de sensibilización es fundamental, ¿no? El hecho de poder mostrarles ejemplos de por qué esta apuesta funciona, sirve y es redituable, creo que tiene mucho. Sobre todo cuando se tienen claros cuáles son los incentivos políticos que tienen las diferentes personas que están en las instituciones públicas. Entonces yo creo que en caso de que no exista una institucionalización, sin duda la estrategia de sensibilización es el paso que yo daría, ¿no? Ok, perfecto. Anne, yo creo que esta nos la puedes contestar bien. Tú vienes del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que ver con el diseño de evaluación? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para estar seguros del verdadero impacto de un programa? ¿Cómo define J-PAL los tiempos en el diseño de una evaluación? Ok. Entonces, bueno, muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, porque en realidad, o sea, bueno, depende mucho. Depende de temas que tienen que ver con la pregunta
pregunta que se quiere responder y depende de cosas muy prácticas de que son los procesos de evaluación. Por el lado de la pregunta, eso depende mucho la pregunta que se hace. O sea, de nuevo, si es que estoy tratando de impactar una decisión, por ejemplo, en el caso de educación, una de las intervenciones que se está probando testeando a través del Minedulam es cómo si doy información a los estudiantes sobre el rendimiento de su escuela en comparación con las otras escuelas del barrio, cómo esto afecta su decisión de mantenerse en el mismo colegio o de cambiarse. Bueno, obviamente si yo entrego esta información a fin de año escolar, ya 3, 4 meses después puedo observar impacto. Mientras si estoy tratando de evaluar el impacto de la estimulación en la educación preescolar, en los ingresos de la vida adulta, bueno, se demora toda una vida para responder esa pregunta, ¿no? Entonces va a depender totalmente del sector. Ahora, en términos prácticos, en general siempre se fija una línea de seguimiento al año, a los 2 años, pero siempre se va a buscar y va a depender de la disponibilidad de fondo y de recursos de los mismos ministerios para hacer evaluaciones. Se espera poder hacer más rondas de seguimiento y eso tiene más que ver con la disponibilidad de recursos que con la pregunta. No sé si respondí la pregunta. Sí, me parece que queda claro y bueno, depende de cada caso y de la pregunta que busca responder la evaluación para definir los tiempos y el diseño de la misma. Hay una pregunta muy interesante que más o menos engloba algunas inquietudes que hemos recibido y tal vez los dos nos pueden compartir su experiencia. La pregunta es, ¿qué procesos participativos existen para involucrar a la comunidad o organizaciones de la sociedad civil en los procesos de evaluación? Me imagino que va orientada a, como mencionaba Tania en la primera parte, no solo que los gobiernos, digamos, hagan suyo el proceso de evaluación, sino cómo involucrar a la sociedad o a diferentes sectores en el mismo. No sé si quién quiere empezar. Si quieres, yo contesto. En el caso de México, efectivamente en el ejercicio de evaluación está involucrada la sociedad civil. ¿En qué sentido? Sobre todo desde la academia, ¿no? Hay muchas, son un gran mercado de evaluadores y también organizaciones de la sociedad civil que participan como evaluadores. Sin embargo, me parece tu pregunta muy pertinente, ese tipo de pregunta, porque también refiere al ejercicio de evaluación como un posible ejercicio de contraloría social, ¿no? Es decir, ¿qué hace la sociedad civil organizada para poder promover la rendición de cuentas en los programas sociales que a su vez les sirva para saber y para entregar información para mejorar el programa? Entonces, en ese sentido, ahorita en Coneval estamos desarrollando un par de estudios que nos permite identificar de qué manera podemos incorporar de manera más participativa a la sociedad civil organizada en procesos de Contraloría Social, ¿no? En cuanto estén los resultados, con mucho gusto los compartimos. Bueno, por el lado, en la perspectiva de J-PAL, yo creo que en temas de evaluación de impacto en particular, yo creo que el punto donde debería estar más involucrada la sociedad civil, yo creo que es justamente en la definición de las preguntas que son relevantes y la discusión de las prioridades. Por ejemplo, en Chile yo creo que ha tenido un cambio muy importante debido a toda la movilización estudiantil de los últimos años, que quizás hace 5 años las preguntas que se intentaba responder tenía que ver con el copago, con la formación de los profesores quizás, y ahora obviamente el tema de la gratuidad de la educación ha totalmente invadido el espacio público y es algo que se tiene que reflejar en las preguntas relevantes a cuales queremos responder. Y otro punto es que yo creo que nos interesa mucho justamente poder evaluar ese tipo de intervenciones
que involucran a la sociedad civil en la evaluación. Un ejemplo interesante que estamos tratando de evaluar en Brasil es con la Contraloría General de la Unión, que está implementando auditorías cívicas en los hospitales. Sobre la calidad, sobre el gasto, la ejecución del gasto en los hospitales, y eso justamente es algo que estamos intentando ver si podemos generar evidencia sobre el impacto que tiene involucrar, que la sociedad civil esté involucrada en el proceso de auditoría y evaluación. Ok, perfecto. Por cuestiones de tiempo, únicamente les voy a hacer la última pregunta, que tiene que ver, viene de Chile, que tiene que ver con, considerando el ambiente y el contexto complejo en términos de crecimiento económico y de ajuste presupuestario en muchos gobiernos, la pregunta específica es cómo lograr que los gobiernos le sigan dando prioridad al proceso de evaluación en este contexto, digamos, de ajuste presupuestario y donde puede haber un dilema entre usar el dinero que se destina a la evaluación para usarlo para, digamos, el gasto directo de programas sociales. Tania. Bueno, a mí me parece una pregunta muy relevante porque efectivamente todos los países estamos teniendo una restricción en el gasto público importante. Yo creo que al final la cuestión no necesariamente es en si lo uso en programas sociales o lo uso en evaluación, sino si los programas sociales que están teniendo recursos son costo efectivos. Esa es la pregunta. Entonces, para eso necesito evaluaciones. No tiene caso seguir utilizando el dinero en intervenciones que no sabemos si están funcionando o no. O sea, al final me parece que darle la vuelta a poder explicar el hecho de que saber que el dinero que se está utilizando, mucho o poco, está realmente incidiendo en resolver las problemáticas para las cuales fueron creados, es una pregunta que no se puede dejar. Aún así, considero, sin duda, que el costo de la evaluación puede ser alto. Entonces, no necesariamente tienes que hacer evaluaciones costosas. No necesariamente tienes que generar nuevas cosas. O sea, hay mucha evidencia ya generada por muchísimas instituciones, ya sea los bancos internacionales, los think tanks, muchas cosas que te dicen más o menos ciertas, que ya te dan información que te pueden ayudar a identificar o a valorar la efectividad de ciertas cosas, que por supuesto ni siquiera una evaluación de impacto te puede decir si una intervención va a ser igualmente efectiva en otro contexto. O sea, siempre va a haber una pérdida, pero hay maneras que podemos saber si son efectivas o no. Entonces, yo creo que, o bueno, por lo menos así lo hacemos en el Coneval, la apuesta no es dejemos de hacer evaluaciones para usar programas sociales, es ese dinero que estamos usando en programas sociales realmente funciona o no funciona, y eso es lo que tenemos que averiguar. Gracias. Anne, ¿algo que quieras agregar? ¿Aló? Sí, o sea, yo no podía estar más de acuerdo con Tania. Yo creo que justamente todo el aporte de las evaluaciones para ayudar en responder preguntas de costo-efectividad son muy claves. También algunas pistas en las discusiones que estamos teniendo, por ejemplo, en el caso del Minedulab en Perú, la próxima etapa justamente es garantizar que exista un pequeño fondo para poder testear. Porque en el fondo necesitamos este espacio y que los recursos estén disponibles también para testear esas ideas permanentemente. Entonces, como de garantizar fondos que no tienen que ser de muy altos, o sea, se pueden testear cosas a muy bajo costo. De nuevo, el uso de datos administrativos y mejorar la calidad de los datos es algo que puede bajar muchísimo el costo de las evaluaciones. Yo creo que es un área de desarrollo muy fuerte.
y, y también enfocarse en usar la evidencia que ya existe. Eso yo creo que es una manera de aumentar incluso el impacto de toda la evidencia pasada que se ha generado. Perfecto. Bueno, pues con esto, primero que nada le agradezco mucho a los panelistas. Muchas gracias, Tania, desde México, Anne, en Chile. Muchas gracias a todos los participantes. Les informo que la grabación de este seminario con las presentaciones van a enviarse directamente a sus correos electrónicos y de la misma forma estarán en la plataforma de la RIXO y a través de los diferentes canales de la OEA. Y bueno, nada más. Muchas gracias por su participación y esperamos contar con ustedes para el siguiente webinar. Muchas Hasta luego, gracias. gracias. Gracias.